Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Bea, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igual, qué gusto verte. Aquí en nuestro programa, el Clic Digital del IAB Perú, siempre tocamos, tú sabes, temas que son de actualidad, del momento, coyunturales. Entonces, nos toca hablar ahora de tendencias. Pues mira, hemos comenzado enero, todavía estamos medios avanzaditos de enero, pero digamos que hemos comenzado el año y salen, como siempre, las tendencias para el año, no solamente en el mundo, sino en el Perú. Y salen además todos los informes de inversión que muestran cómo nos ha ido en el 2021 y qué expectativas tenemos para el 2022. Entonces yo me preguntaba, así como he hecho un levantamiento de mis comités en el día B, me preguntaba qué podíamos hablar al respecto, qué han visto ustedes. He leído por ahí que sacaron incluso un informe de tendencias, entonces a ver, cuéntanos un poco. Bea, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con todas las personas que están consumiendo estos contenidos. Y pues yo creo que pasamos un 2021 bastante interesante a nivel de tendencias, de comportamientos, que sin lugar a dudas nos están marcando el futuro. Pero a diferencia, y creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo en este sentido, a diferencia de antes, cuando podíamos hacer proyecciones a 2, 3 años, incluso hasta 5 años, hacer planificaciones estratégicas, creo que la principal tendencia que tenemos ahora y que viene desde el 2020 es que los planes estratégicos tienen que ser de realización muy inmediata, ¿no? Sí tenemos que saber hacia dónde va nuestro negocio, hacia dónde va nuestra categoría, etcétera, etcétera, pero sin lugar a dudas las cosas están pasando muy rápido y para nuestro país, para Perú, lo que esperábamos que pasara en 10, 15 años, básicamente ha pasado durante los últimos 2 años y este 2022 no pinta diferente. Entonces, tenemos que hacer uso de los datos y de la información y hoy más que nunca, eso yo creo que es una tendencia fundamental. Tenemos un mundo en el que cada vez se están restringiendo de alguna manera los datos y las informaciones. Tenemos esta situación de las cookies que sí, que no, que sí, que no y se pospone. Tú de eso sabes más que yo. Pero sin lugar a dudas, esta es una llamada de atención para que todos los que estamos en el ecosistema del marketing, de la comunicación y de la publicidad, nos preocupemos más por los datos propios, ¿no? Y pensemos cómo con los datos propios, en combinación con otras fuentes de información como las que podemos proveer empresas de investigación, o como las que pueden proveer los medios de comunicación, etcétera, etcétera, busquemos o se busquen soluciones ad hoc para reemplazar las cookies, porque sin lugar a dudas no va a haber una única solución, ni va a haber un único camino para tapar, digamos, este hueco que nos van a dejar las cookies dentro de un tiempo. No sé, vea si hay actualizaciones al respecto, pero entiendo que han seguido moviendo la fecha de corte de las cookies, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Estamos hablando del 2023 ahora, y probablemente cuando lleguemos, nos acerquemos más, probablemente nos pasen un año más, pero es una realidad a la cual tenemos que ya irnos preparando, que eso es materia además de todo un nuevo programa que voy a tener para hablar justamente sobre el cambio de las cookies. Sí, Pero, es un tema muy importante y muy relevante, vea, porque como te digo, no hay o sea, nosotros no preveemos en este tema, digamos, de tendencias y de predicciones que haya una sola solución para reemplazar las cookies, ¿no? Yo creo que van a haber muchas estrategias, va a haber mucha utilización de información, como te digo, propietaria, de combinación de informaciones y tener la posibilidad de de llegar al consumidor de manera más directa. claro, yo iba ahí al tema de la segmentación, pues porque, o sea, es clave en este momento, ya eso ni siquiera es tendencia, es realidad, que lo nuestro es la segmentación a grupos pequeños, ¿no es cierto? Entonces, y para eso necesitas obviamente los datos, y efectivamente pasan primero por los datos propietarios y luego por las otras fuentes, ¿no? Está claro que esa es Sí, una yo creo tendencia. que la segmentación cada vez es más importante, vea, y la segmentación
en grandes grupos es importante, es relevante porque hay muchos productos que van digamos, diseñados o muchas estrategias que van diseñadas para la masa, pero en la medida en que se tenga acceso a una segmentación más puntual, a ir un poco más a los nichos, pues ahí nos da la posibilidad de activar la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que cuando nosotros lleguemos a, digamos, a refinar la tecnología o los sistemas de segmentación basados en proxy y en algo, y en un término que en los proxies pues de los consumidores, pero adicionalmente en un término que a mí me gusta muchísimo y es la publicidad contextual, ¿no? Que es un término nuevo que ha surgido y es que no es como una cookie que te va siguiendo, pero es más o menos saber respecto a cuáles son los contenidos que tú consumes, qué tipo de publicidad te aparece. Y entonces mira qué interesante porque eso te hace como un cambio en la manera en cómo se está comercializando hoy por hoy, o se están comercializando hoy por hoy muchos espacios, ¿no? Pero adicionalmente, también tenemos en la región, en América Latina, y eso lo vemos en muchos países también, como cada vez más los paneles, ¿no? Los datos basados en paneles que te dan la posibilidad de evaluar tendencias, se están revalorizando cada vez más. Y esto, tú sabes que, bueno, quienes estamos en el IAB sabemos que hace un tiempo era difícil encontrar paneles online, por ejemplo, ahora tenemos asociados participando de manera muy activa y con información de mucha calidad. Entonces, esta es una herramienta que se está revalorizando y que le va a dar mucha relevancia al dato, que le va a dar mucha importancia porque nos da la posibilidad de mirar tendencias a lo largo del tiempo en un segmento específico determinado o escogido. Y yo creo que también, sin lugar a dudas, este uso de las informaciones o el cambio en el uso de las informaciones y la combinación de los datos propietarios con otro tipo de informaciones, pues creo que también puede de alguna manera regularizar el manejo que los grandes actores del mundo digital le dan a sus datos, ¿no? Y de alguna manera se van a ver, o el objetivo, o creo que lo que nosotros vemos es que se van a llegar a acuerdos para poder hacer una administración más abierta y más libre de las informaciones. Entonces, mira, hay mucho terreno que recorrer todavía. Yo creo que ahí el IAB, como tú me lo has dicho y como lo hemos visto en muchas oportunidades, juega un papel relevante porque nos tiene que enseñar cómo manejar todo esto, nos tiene que mostrar el camino. Pero es un tema del que seguiremos hablando durante este 2022 y yo creo que por los próximos años hasta que podamos encontrar un mecanismo único de definición para las Correcto. necesidades de cada uno. Correcto, porque además este es desde el principio de la publicidad en Internet el beneficio y la gran diferencia de hacer publicidad en Internet versus publicidad en cualquier otro medio. Esa posibilidad de tener el dato, esa posibilidad del behavioral, esa posibilidad que tienes de salir con los contenidos, o sea, esos eran atributos y beneficios claros de la publicidad digital, ¿no es cierto? Y que ahora, con el tema de los datos y el tema de las cookies, se nos va a complicar, pero hacia ahí tenemos que ir. O sea, hay ya, el IAB de Estados Unidos tiene incluso ya una unidad que se llama el IAB TECLAP, que trabaja buenas prácticas desde el punto de vista tanto de la tecnología, porque esto tiene que ver también con la tecnología y el manejo de los datos, como con la parte de las buenas prácticas. Así que por eso te decía que eso vamos a tener un año nutrido de este y los que vienen. Sí, vea, y si me permitiste hablar un poquito como de estadísticas, fíjate que cuando nosotros el año pasado le preguntamos a los anunciantes de los países donde nosotros estamos sobre este cambio, un 64% de los anunciantes como te digo, de más de 80 países en los que se encuentra Kantar nos dice que el factor fundamental que ellos valoran en estos cambios, en esta coyuntura actual de información, es la calidad, es lo más importante. Pero por el otro lado, un 63% de esos mismos anunciantes lo que nos dice es que en muchas oportunidades se encuentra difícil generar información sobre la actividad de la competencia, es decir, convertir los datos que tienen en insights. Claro, claro. Entonces mira cómo tienen que refinar los datos y la información. Y para mí el dato que más así como que me voló la cabeza, como se dice, es que
un 8%, solo un 8% de los anunciantes de estos mercados dice que tienen todos los datos que necesitan para la toma de decisiones. Imagínate. Imagínate. Entonces, esa información nos da sin lugar a dudas pues como un panorama. Y también desde otro punto de vista, como tú decías ahorita, la segmentación y el behavioral es súper importante, pero también cada vez más las opiniones de los consumidores son relevantes, ¿no? Pero las opiniones sintetizadas de una manera más práctica, porque los grandes volúmenes de información se vuelven complejos para administrar en las organizaciones. A ver, Entonces, Francisco, todos son datos. O sea, si tú te pones a pensar en realidad, cuando me dicen, no, es que los datos, la data, todos son datos. O sea, estás manejando un volumen enorme de datos de todo tipo, de todo tipo. Y por eso así es es. que las marcas te pueden decir, oye, yo necesito más data, pero hay otras que te dicen, no, yo recibo mucha data, lo que pasa es que recibo mucha data y no sé qué hacer con ella. No la proceso, no tengo cómo llegar, no la puedo leer bien. Entonces, ahí viene cómo convertimos esto en insights, ¿no? Está clarísimo. Así es. Mi querido Francisco, cuéntame otra cosa. Esa es una tendencia clara, los datos. Pero hay varias otras tendencias. Hay una que ya ni siquiera es tendencia, sino que yo creo que ya es realidad y para seguir creciendo, es todo el tema del comercio electrónico, ¿no? O sea, tal vez cambien las Oye, tendencias con el live commerce y algunas otras cosas, pero es realidad. es que mira qué interesante este tema del e-commerce, porque ahora la conversación es qué es y qué no es e-commerce, ¿no? ¿Me entiendes? Porque es que ya todo es e-commerce, Sí. si tú te pones a ver. Y entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Claramente, en América Latina y específicamente en Perú, podemos hablar que ya cerca de un 48% de los hogares o de las personas en Perú hicieron algún tipo de compra considerada e-commerce en el último año. Acuérdate que antes de la pandemia ese indicador no llegaba ni al 12%, ¿no? Entonces, este sin lugar a dudas fue uno de los principales rubros que la pandemia dinamizó. Pero entonces, ¿qué pasó? Que los anunciantes o digamos los comerciantes no tenían montadas estructuras de e-commerce. Entonces ahí se dio, tú sabes, una coyuntura importante en cuanto a la experiencia del cliente, porque entonces hubo demoras, pero había que entender que eso pasó por una situación muy puntual de un boom que nadie se esperaba. Ya esperado, correcto. Y las estructuras y los equipos tenían que adaptarse a esta demanda excesiva, digamos, estos picos, ¿no? Claro. Y entonces nos encontramos con que la experiencia no era muy acorde, no era muy adecuada y eso generó cierto rechazo, pero en la medida en que los comerciantes, los anunciantes fueron perfeccionando sus estrategias, fueron comprando o adquiriendo plataformas más robustas y más sólidas, pues esto llegó para quedarse en la vida de las personas y se facilitó la compra, porque es que entonces ahora tú puedes comprar. No es que tengas que entrar y tener una tarjeta de crédito y entrar a un sitio web y comprar o pagar una suscripción para que te vengan las cosas. No, ahora tú por WhatsApp puedes comprar lo que necesitas y pagarlo contra entrega en efectivo, inclusive, o con el datáfono en el momento en el que te entregan el producto. Y cuando te decía hace un momento de qué es y qué no es e-commerce, cuando tú entras a una página de los grandes retailers, por mencionarte algo como Amazon, o como Walmart, que la gente pasa en promedio hasta 2 horas al día, ojo, no comprando, sino buscando información de los productos para luego ir a comprarlos Físicamente, físicamente. ¿Eso correcto. es e-commerce o no es e-commerce? Eso es e-commerce, ¿no? Fíjate que en China los canales que están promocionando productos para que se compren de manera electrónica tienen altos niveles de rating durante la pandemia y durante los meses posteriores han seguido manteniendo esos niveles de audiencia. Entonces, si hablamos que casi la mitad de la población urbana del Perú ya realiza algún tipo de compras a través del e-commerce, pues yo creo que es muy relevante. ¿Cuál es? Es una tendencia que, como tú decías, y es una predicción que ya está, que se está fortaleciendo, pero que tal vez lo más retador hoy por hoy en lo relacionado con el e-commerce es la experiencia, y aquí voy con mi juego de palabras que nos gustan tanto, digital. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la experiencia al momento de comprar a través de dispositivos, digamos, digitales o la experiencia física en la tienda
tenga la misma coherencia. Entonces, vea, que no pase que yo vea en mi celular una promoción, voy a la tienda porque queda cerca de mi casa y me dicen, no, esa promoción es solo online, ¿no? Claro, Que yo pueda, que yo compre un producto, llegue a mi casa, lo quiera cambiar, vaya a la tienda y en la tienda me digan, no, tienes que devolverlo a través del courier. Entonces, esto pasa mucho porque todavía no hay una estrategia unificada canal. de la parte física y de la parte digital. Ese es el gran reto. Y ahí va a estar el deal breaker para todos los comerciantes que quieran crecer en el mundo digital del e-commerce. Bueno, ahí la segunda, yo te planteo, porque no te digo que lo hemos estado viendo, la tercera, este tema del gaming. O sea, el gaming está presente en varios de mis estudios y en varias de las conversaciones que tenemos en los comités y en los que vamos recopilando de lo que nos dicen además los socios y las marcas, ¿no? El gaming avanza casi silenciosamente, pero hoy en el Perú la cantidad es más, alguna vez con la Asociación Peruana de Videojuegos hicimos un estudio para ver qué es lo que jugaban además, ¿no? Entonces, ahí puedes ver claramente que el peruano está en plataformas, está en consolas y está en móviles. Entonces, ahí tiene la señora que juega Candy Crush, claro, y los chicos que juegan en Nintendo, que como te digo, en PlayStation, en consola, ¿no? Y las que juegan en línea y las que juegan en sus computadoras. Entonces, tienes el gamer casi pro y la señora, como te digo, que juega con sus amigas Candy Crush o la granja, no sé qué. Entonces, el mundo del gaming es un mundo que nos involucra realmente a todos y que tiene muchísimo potencial en el mundo de la publicidad digital. No, ¿Qué números totalmente. Más tienes? ¿Qué porque, sabes? no, el tema, los números relacionados con el gaming, vea, son impresionantes, te dejan paralizado, porque es que adicionalmente el gaming tiene una posibilidad y es de entregarte publicidad no intrusiva. Tú casi ni te das cuenta de que estás consumiendo publicidad porque sale en tu anuncio, cuando vas manejando el vehículo en el juego, te aparecen las vallas, digamos, en el juego, o vas manejando una marca determinada del vehículo y demás, ¿no? En América Latina tenemos unas ligas de e-games muy poderosas, la Argentina, la brasilera, es una de las más grandes del mundo, ¿no? Donde, para que veas, ya incluso los jugadores, no sé si sea el término correcto, las estrellas de los e-games, pueden ganar más hasta que un jugador de fútbol, ¿no? Y en Estados Unidos el año pasado, de fútbol profesional, pues que sabemos que en las grandes ligas ganan mucho dinero, y en Estados Unidos el año pasado ya más de 4 billones de dólares se movieron por publicidad en los e-games, y vemos el crecimiento constante y sostenido de una plataforma como Twitch, que está especializada, digamos, en los e-games y que sigue creciendo de manera muy relevante. Sabemos que el 2021 fue el año de TikTok, en el caso particular de Perú, ¿no? Que se consolidó de manera muy relevante, pero Twitch es una plataforma que sigue creciendo y que sigue generando muchas adhesiones por su perfil, digamos, de los e-games. Y mira, vea, el tema de los e-games es tan importante y está siendo tan crítico, digamos, o tan fundamental, que el gran reto que hoy por hoy tiene el Comité Olímpico Internacional es cómo integrar los e-games al circuito olímpico. Y no hay una solución para eso. ¿Por qué? Porque han encontrado que es la única manera, incorporando los e-games dentro de los ciclos olímpicos, ¿verdad? Que van a hacer que los Juegos Olímpicos sean relevantes para las nuevas generaciones, para los chicos que están todo el día sentados jugando con sus amigos en una consola. Entonces, imagínate el gran reto. Cuando se habla del olimpismo, se habla de movimiento, ¿no? Cuando se habla del olimpismo, se habla de la competición en un terreno, ¿no? Entonces, eso te habla de la importancia que está teniendo el mundo de los e-games. Y en el caso de Perú, ya en la última revisión que hicimos de datos, ya cerca de un 15% de la población estaba haciendo uso constante de al menos 2 horas al día de consolas de video. Entonces, imagínate, perdón, de consolas de videojuegos, no de consolas de video, de consolas de e-games.
Entonces, antes de la pandemia, ya en algunos coliseos de Lima se lograban reunir hasta 15.000 personas para presenciar los campeonatos. Y es un tema muy generacional. Vea, yo al menos no me veo pagando una entrada para ver a la gente jugar, ¿no? Jugar Dota, sí, claro. Sí, jugar Pero Dota. los, pero los coliseos se llenan, se Bien, llenan. correcto, correcto. ¿No? Y hemos tenido campeones de Dota, incluso. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Correcto, esa es una tendencia. Entonces, mira, ya hablamos de datos, ya hablamos de comercio electrónico, ya hemos hablado de Y gaming. que Vamos hay a otra, realidad aumentada e inteligencia artificial. Eso es algo que hace tiempo también venimos conversando y no se había avanzado, digamos, mucho en términos reales, o sea, teníamos el conocimiento, lo manejábamos en los comités, muchos papers, pero en términos aterrizados, digamos, no le habíamos, no lo habíamos visto tan cercano, y sin embargo, mira, nos aparece como tendencias. Será por este tema de tanto que hemos escuchado el tema del metaverso, pero cuéntame, ¿cómo lo ves tú? mira, yo ahí tengo como una opinión dividida, porque sin lugar a dudas lo que pasó fue que apareció Meta y el metaverso y empezó como un término nuevo el año pasado y entonces todos nos pusimos a investigar qué era este tema del metaverso y encontramos pues que básicamente, vea, es algo que nosotros ya en muchos casos teníamos incorporados en nuestra vida y que ya hay una generación de chicos de 8, yo lo veo en mis sobrinos que tienen 10 años, que nacieron en el metaverso, porque cuando tú te pones a ver qué es Minecraft y todos estos juegos de Totalmente. construcción de ciudades y de hacer amigos y de todo esto es el metaverso. Entonces, básicamente, lo que yo siento es que fue como un golpe en la mesa que dijo, vean, tenemos esto, saquémosle el provecho, ¿no? Que se necesita y activémonos más en ese sentido, pero ya hay muchas industrias. Mira, por ejemplo, cómo la industria de los eventos, por ejemplo, se ha tenido que reinventar durante los últimos dos años para tener estos tipos de eventos virtuales, específicamente las ferias, ¿no? En la que tú llegas a un stand con tu muñeco, digamos, eso tiene un nombre técnico que se me escapa en este momento, te sientas y Avatar, eres avatar, el un avatar, avatar, el un avatar, llegas avatar. con tu avatar a un stand donde hay otros avatars que te atienden, ¿verdad? Y esto ha dinamizado, ha cambiado mucho el mundo de los eventos. ¿Que vamos a regresar a los eventos presenciales? Pues me imagino que sí, en el momento en el que la pandemia no lo permita, pero que va a haber muchos eventos que se van a seguir haciendo en plataformas más desarrolladas, más ágiles, en el metaverso, sin lugar a dudas, que nos da posibilidades de comercialización totalmente y para todas las industrias. Imagínate la relación tan fuerte y la sinergia tan fuerte que hay entre el e-commerce y el metaverso. Es que Sí, básicamente, si tú te pones a revisar la cantidad de centros comerciales que han cerrado digamos, en los países del primer mundo durante los últimos años, es impresionante. ¿Pero por qué? Porque tienes plataformas muy sólidas de e-commerce, pero también esa integración entre el social commerce, y la ¿verdad? experiencia, ¿no? Y la experiencia, El e-commerce y la experiencia que la puedes hacer con realidad aumentada, pues imagínate, es que entonces ahora tú puedes comprarte los tenis de moda, pero antes te los puedes poner en un video para ver cómo te quedan, ¿no? O, por correcto. ejemplo, las chicas se ven el maquillaje que quieren comprar, antes de comprarlo, ven cómo les queda aplicado a través de la realidad aumentada, ¿no? O te Por compras ejemplo, algo, te compras una mesa y quieres ver cómo se ve en tu sala, realidad aumentada. tal cual. O los viajes, incluso te llevan a vivir una experiencia previa antes de que lo realices con realidad aumentada también. Entonces, es impresionante porque esto básicamente llega a todas las categorías y a todas las formas de comercializar, las cambia. Hay cosas muy locas, vea, que a mí todavía me parecen, para volver a usar el término hace un rato, que me vuela en la cabeza, y es que ahora hay una tendencia que tú, por ejemplo, puedes comprar unos tenis, ¿verdad? Por $20 o 20 euros, no recuerdo, y eso te da la posibilidad de que te los puedas poner con realidad aumentada y que aparezcan en tus videos de redes sociales. ¿Me Claro, entiendes?
sin que físicamente incluso los tengas. Sí, pero tus seguidores o tus amigos o la gente a la que llegas, a la que influencias, pues van a pensar que tienes esos tenis que los compraste, los de la última moda Y, o lo que sea. y los tienes, nada más que los tienes virtuales. Claro, claro, claro. Sí, 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 Claro, sí. correcto. Oye, ¿y qué me cuentas para seguir con las tendencias? Porque tenemos varias, ¿no? ¿Qué podríamos decir también del tema que se deriva un poco de esto? Ah, mira, nosotros en el Beyond Digital decidimos tener un capítulo dedicado al tema del trabajo, al tema laboral, ¿no es cierto? Ahora le vamos a cambiar de nombre para llevarlo más hacia el tema mundo casi, ¿no? O sea, el mundo de efectivamente el trabajo, lo profesional. Eh, pero, ¿qué mundo diferente qué cambio diferente y qué tendencia además, porque lo es, que es el trabajo remoto, las reuniones virtuales, esta persona que dice, quiero volver, pero quiero volver a mi aire, ¿no? He probado que puedo trabajar fuera y ser más productivo, pero no quiero ir todos los días porque eso significa tráfico, eso significa tener que buscar dónde estacionar, significa tener que pelearse en el transporte público, etcétera. Eh, y pareciera que efectivamente vamos en ese camino. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, sin lugar a dudas, aquí hay un tema de calidad de vida, ¿no? Muchas personas se dieron cuenta que podían ser más productivas, incluso estando en sus casas, que el tiempo que dedicaban en trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Y lo vemos aquí mismo en Lima, cuando muchas personas, digamos que viven en los sitios más alejados de la ciudad, tienen que recorrer una hora y media para llegar a los centros financieros, a Miraflores o a San Isidro, ¿no? Y entonces tú ahora hablas con estas personas y te dicen, yo no quiero regresar, déjame seguir trabajando desde casa porque ahora me alimento mejor, vivo mejor, soy en más contacto con mi familia, gasto menos, etcétera, etcétera. Correcto, correcto. ¿Qué pasa? Si tú te pones a ver, las herramientas que nosotros utilizábamos al inicio de la pandemia no son las mismas que nosotros estamos utilizando para conectarnos ahora, ¿no? Nosotros hablábamos del Teams, pero no es el mismo Teams, no es el mismo Zoom. Zoom cada vez más, a mí, yo me quito el sombrero, ¿no? Porque se han reinventado de una manera impresionante y ahora incluso para hacer los webinars están relanzando una plataforma súper robusta. Entonces, se ha dado mucho cambio de modelo de trabajo, pero también un cambio grande de mentalidad. Se dice que en Estados Unidos cerca de 50 millones de personas están dejando sus trabajos porque no quieren regresar presencialmente a las oficinas, ¿no? Sabemos y hemos escuchado mucho todas las personas del norte de Estados Unidos que han bajado a la Florida o a los estados con mejor clima porque son más baratos, porque pueden trabajar a distancia Correcto. todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que esto es algo que vino para quedarse y esto va a cambiar. Se han reducido los espacios de las oficinas, ¿no? Las personas pueden estar conectadas más fácilmente desde los hogares. Hay un cambio en la mentalidad sobre el estilo de vida y sobre la calidad de vida de las personas. Y como te digo, vea, en la medida en que la tecnología se está masificando y el trabajo esté donde estás tú y no donde está tu oficina, y tengas la posibilidad de conectarte con la misma facilidad, pues creo que es algo que llegó para quedarse. Los VPNs cada vez son más fáciles de acceder, son más fáciles de configurar, son más baratos, hay más diversidad de posibilidades de conexión. Y ahora, pues el reto es que las legislaciones laborales y tributarias de los países se adapten ¿Verdad? a esta realidad, ¿no? Y que no tengas problemas si es que quieres trabajar para Perú desde Donde, China. No sé. desde donde sea, ¿no? Sí, y que el problema sea, y que el problema únicamente sea tu adaptación al horario. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas esta es una tendencia. Es que yo no me atrevería siquiera a decir tendencia, yo creo que esto ya es una realidad. Otra realidad, por eso te decía, es otra realidad. Ujú. Eh, y en esa misma línea de todo esto que nos ha ocurrido, viene también el tema de la automatización, porque, a ver, todo de lo que hablamos, ¿no es cierto? Como puede ser la data, como es el comercio electrónico, este mismo tema
de las personas. La gente de las agencias de publicidad, por ejemplo, ha tenido que volcarse a buscar, como dices tú, otras plataformas, otros productos para poder automatizar y ser eficientes en su trabajo. Está clarísimo que era una necesidad y que esto no va a regresar. O sea, no veo yo que hay un punto de retorno hacia lo que fue antes de la pandemia, ¿no? En ese sentido. Y ahora vea, lo que yo sí creo es que ese universo que nosotros nos imaginábamos o que veíamos en las películas en las que los robots iban a reemplazar a los humanos en las tareas y en las tomas de decisiones, creo que también y más que nunca nos ha quedado claro que la interacción humana, que el pensamiento humano y que las máquinas dependen de los humanos para tener el input de inteligencia y que el relacionamiento, ¿no? Las conversaciones, las negociaciones y demás no son reemplazadas por ninguna tecnología. Entonces esas son como las dos caras de la moneda en ese sentido. Claro, yo automatizo, pero tiene que haber personas detrás, porque finalmente somos, en términos de publicidad y marketing, por ejemplo, somos un negocio de personas, claramente, ¿no? Entonces vamos bien en esa Vea, línea. y lo ves con el tema de los bots, por ejemplo, de los bots que te atienden ahora a través del teléfono de las redes sociales, pues puede que cierto nivel de personas tenga la posibilidad de interactuar, ¿no? Pero pensemos en el grueso de la población, ¿no? Pensemos en las personas que quieren tener una interacción, que quieren tener una explicación y no una atención mecánica. Entonces, como te digo, no son excluyentes. Hay gente que llama por un servicio y quiere marcar 3 números y tener la solución o la respuesta. Hay otra persona que está dispuesta a estar media hora hasta que alguien le explique, le diga, lo guíe y tener algún tipo de interacción para la solución de sus problemas. Yo creo que en el caso de nuestros países latinoamericanos, ese segundo tipo de personas sigue siendo el grueso, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Otra cosa que por eso te digo, ya no es tendencia, sino realidad, pero que yo creo que la tendencia en el tema redes sociales, por ejemplo, es hacia más video, por ejemplo, hacia, ya han aparecido las nuevas redes sociales, hemos seguido creciendo, así como tuvimos TikTok, que justamente red sobre video. Eh, yo creo que la tendencia pasa por seguir innovando, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Seguir descubriendo además, porque creo que esto lo hablamos a principios de la pandemia, cómo habíamos comenzado a utilizar, por ejemplo, Clubhouse, Discord, ¿no? ¿Te acuerdas? Inclusive vimos cómo cuando hubo este momento de la caída, ¿te acuerdas de las redes? Cómo habían permanecido estas otras como alternativas, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que se va a seguir dando el mundo de las redes sociales en los próximos años? Mira, yo creo, vea, que ahí tocaste dos temas bien importantes y que me gustaría que lo pongamos ahí en stand-by un momentico, que es el tema del video, del streaming, porque esa es una de las grandes tendencias y es un negocio que está cambiando todos los días y yo creo que aquí hay que hacer algo específico. Lo que pasa es que, como decíamos al inicio, las cosas están pasando muy rápido. Entonces, sí, son tendencias y son temas de los cuales tenemos que estar pendientes porque todo el tiempo están cambiando, ¿no? ¿Está cambiando? Y están apareciendo nuevas cosas. Entonces, mira, respecto a las redes sociales, pues yo creo que pasamos como por un periodo de reacomodo durante la pandemia, ¿no? Y lo que pasó ahí es que algunas se consolidaron con mucha fuerza, otras se quedaron, pues que ya tienen mucho poder, pero que cada vez tienen menos interacción. Y aparecieron muchas que, si tú te pones a ver, estaban relacionadas con el video, pero también con el audio. Correcto. Y Que muchas que es estaban, otra gran tendencia, que es otra claro, gran tendencia, sí. claro, que arrancó con mucha fuerza en 2020, 2021, pero que a mi modo de ver se ha ralentizado un poco, ¿no? La parte de Spaces de Twitter no funcionó tan bien. Yo al menos aquí en el Perú, que es desde donde me conecto, no veo tantos Spaces activados durante un día normal, ¿no? Las salas o los rooms de Clubhouse también se han contraído bastante. Uno al principio de primer Novedad. día veía como 100, 200 personas por room y muchas personas conectadas. Ahora veo máximo 30 personas por room, ¿no? Muchos en inglés, han desaparecido muchos en español, me parece a mí. Insisto, no tengo una medición, un número científico, es mi percepción como
como como usuario de redes usuario. sociales. Sin embargo, aquellas redes sociales que han potenciado más el video, como Instagram y TikTok, yo las sigo viendo burbujeando de usuarios, de interacción, de inversión, de publicidad, de contenidos, etcétera, etcétera. Yo veo ahí una fuerza súper grande y bueno, y YouTube, dueño y señor del tema del video, ¿no? Precursor del tema del video, cómo se sigue reinventando y cómo sigue invirtiendo Presentando, mucho en bueno, el presentando el desarrollo de su plataforma. y Y en ese presentando sentido, nuevos formatos, ¿no? Presentando nuevos formatos, los shorts, por ejemplo, ¿no? Siempre innovando sobre la misma plataforma. no, y con una relación muy fuerte con, digamos, con los productores de contenido, porque si tú te pones a ver mucho de lo que la gente consume en YouTube son contenidos que puedes consumir incluso en otras plataformas, pero por la versatilidad, por la robustez de la plataforma y por la fuerza que tiene y penetración y uso, pues se ha consolidado de manera muy fuerte. Tanto así, vea, que me gustaría comentarte rápidamente que nosotros este año en Brasil y en Colombia, y esperamos que en el futuro cercano también en Perú, lanzamos el Cross Media Platform que te da la posibilidad de conocer, digamos, el impacto de una campaña publicitaria en YouTube y en televisión abierta que se haya realizado de manera simultánea y conocer cuál es el impacto y el aporte que hace cada uno del mundo digital del video en YouTube y digamos desde el mundo del video en televisión lineal, cuál es el aporte y, que hace cada uno la construcción de marca, de alcances, de ratings y de frecuencia. Entonces, imagínate pues qué interesante que ya se puedan dar ese tipo de integraciones para la evaluación de la gestión de comunicaciones, ¿no? Estamos llegando, un sueño largamente acogido, soñado. Sí. Acuérdate, ¿ah? Esto debe tener que años, ya varios años, sobre todo esperando que llegue al Perú y que los anunciantes lo puedan tener, ¿no? Sí, 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 el primer país del mundo que está lanzando esto es Brasil, cuestión que nos favorece muchísimo en la región, ¿no? Y Colombia también está entrándose en este proyecto, pero también, como tú sabes, es un cambio de chip y un cambio de entendimiento de la información, pues, pero que nos enfrenta a una realidad que, como tú muy bien sabes y hemos mencionado, no hace parte más ya de una tendencia, sino Una del realidad. presente. Bueno, y yo tenía dos más a las cuales efectivamente había que abrirles capítulo. Yo diría que son, o sea, sí son realidades, pero hay tendencia dentro de realidad, tendencias dentro de esas realidades, para decirlo de alguna manera mejor. En el tema audio y en el tema video, está clarísimo. Entendiendo el tema video como aquello que no necesariamente esté en la plataforma de redes sociales, sino el video como tal, el video colocado en cualquier otro espacio, ¿no? Y la televisión conectada claramente también. Entonces, cuéntame cómo ves esto que ya otros países lo tienen y llegando al Perú. Mira, aquí nos podríamos quedar hablando 2 horas de eso, Bea, porque sobre todo tú y yo somos como bien apasionados del tema, pero el tema del video es trascendental, no solo por la cantidad de oferentes que hay con contenidos de video, sino por la aceptación que esos contenidos tienen en nuestros públicos, ¿no? El peruano, el latinoamericano es un gran consumidor de video, ¿no? Y el tener ahora la posibilidad de consumir el video sin importar el momento, el lugar, el dispositivo o la plataforma que utilicen, pues imagínate, abre un mundo de posibilidades infinitas para la comercialización y para la publicidad de los contenidos. Y hoy por hoy, lo que antes era una producción, digamos, limitada para X cantidad de canales de televisión abierta, hoy, pues los productores de contenidos tienen que pensar en los diferentes formatos, en los diferentes dispositivos y en las mismas pantallas, no solo de televisión lineal, sino las mismas plataformas de los grandes canales de televisión abierta y las plataformas pues que siguen haciendo presencia y que siguen proliferando en nuestra región y en el mundo. Y es que acuérdate, veía que cuando empezó la pandemia nosotros hablábamos de un YouTube muy fuerte, de un Netflix que venía consolidándose con mucha fuerza y de un Prime Video que estaba arrancando. Hoy por hoy tenemos plataformas de canales de televisión abierta cada vez más sólidas, ¿no? Tenemos un gran jugador que es Disney, con todo el gran portafolio que tiene de contenidos.
Y adicionalmente tenemos con una presencia muy fuerte también HBO, HBO Max, ¿no? Con una plataforma que entiendo que tiene oportunidades de mejora, pero que ha tenido una oferta de contenidos súper fuerte. Sí, Y sí. vemos cómo esto también va cambiando. No sé si viste las noticias de los últimos días en las que Netflix bajó sus acciones a nivel global bastante fuerte porque la proyección de suscriptores que tenía no se ha cumplido, pero también un territorio cada vez más, un territorio cada vez más competido. Más competitivo, claro, Más totalmente. Recuerda, competitivo. hace unos años estaba prácticamente solo, o Así sea, es. ¿no? En el caso, digamos, si me permites hablar de Perú, en el caso de Perú, el gran jugador a nivel de video sigue siendo la televisión abierta. Y esto básicamente está relacionado con que tienes la posibilidad de consumir esa televisión abierta ya en muchísimos dispositivos, en muchísimos momentos, incluso en varias plataformas, ¿no? En diferentes carriers inclusive, pero adicionalmente porque nada reemplaza el tema de la televisión local, de las noticias y de los deportes. Acuérdate que esa identificación o esa parte de ver la realidad de las personas que nos rodean en la pantalla es lo que hace la diferencia. Y de ahí Netflix y YouTube siguen siendo, digamos, como los jugadores. Entonces, televisión abierta, Netflix y YouTube, para el caso de Perú y de la mayoría de países de la región, siguen siendo los tres grandes players con una preponderancia muy importante de los contenidos locales. Y aquí pasa algo bien interesante, y es que no sé si te das cuenta que cuando en televisión abierta se pone un contenido, no sé, que está ya en Netflix pasa a ser tendencia, ¿no? Sí, claro, hay ahí una está la sinergia. relación, claro. Hay como una relación ahí súper interesante y me imagino yo que viceversa también sucede. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es que las billeteras de las personas son limitadas, vea. Entonces, no todas las personas pueden tener 4 o 5 suscripciones. Entonces, Correcto. ese modelo de suscripción, yo me imagino que va a tener que mutar, va a tener que Evolucionar, cambiar, va a tener que evolucionar. evolucionar, correcto, va a tener que evolucionar, tú lo dirías. Exactamente, va a tener que evolucionar, pues porque como te digo, las personas ya no pueden acceder a pagar 4 o 5 suscripciones. A mí en estos días me llegó una oferta de si me suscribía a Rappi como cliente Prime, me daban la suscripción a HBO Max, por ejemplo, y esa es una tendencia que cada vez estamos viendo más. Sí. Si compras determinados servicios de cable, eso te incluye ciertas plataformas, el acceso a ciertas plataformas digitales. No se nos olvide, vea que aquí el contenido es el rey. Entonces, aquella plataforma que sepa adaptarse a tener la mejor oferta para los consumidores y adicionalmente un modelo de comercialización o de llegada o de penetración adecuado, ya sea con estos carriers o estas asociaciones, Lo va a lograr. es el que va Ese a es el que ganar. va a liderar, correcto, ese es el que va a liderar. Ahora, si me permites a mí aquí, ahora sí hacer una predicción, yo creo que el modelo de suscripción va a cambiar y creo que ahí va a ser una gran oportunidad para la publicidad. Yo no creo que a largo plazo, con una competencia tan reñida, estas plataformas puedan sostenerse Mantener, a punta de suscripciones. claro, que no puedas mantener el tema de seguir cobrando, ¿no? Está claro que va a haber ahí un cambio. Sí, a mí también me queda clarísimo que sí. Eh, ¿Qué más? El tema del audio, que es un tema que hemos venido diciendo que es una tendencia fuerte en los últimos años, básicamente porque además hablábamos no solamente del tema de las plataformas de audio y del cambio de la manera de consumo de audio, ¿no? Sino también tienes este componente que no se da todavía en Latinoamérica con fuerza, como sí en Estados Unidos, que son, por ejemplo, los altavoces inteligentes y todo el tema del control y de la comunicación a través de la voz, ¿no? Sí, Eh, que tiene además mucho de lo que hablamos hace un rato también de realidad, de inteligencia inteligencia artificial, artificial. correcto. Sí, sí, sí. De hecho, las consolas inteligentes, pues se supone que tienen un alto ingrediente de inteligencia artificial, ¿no? En la medida en que van construyendo el algoritmo de acuerdo a tus preferencias y logran predecir tus necesidades. Y eso es la inteligencia artificial, en la medida en que van construyendo y van conociendo las costumbres. Mira, el tema del audio, vea, es bien interesante porque países, por ejemplo, como Argentina, Colombia y Perú son grandes consumidores de audio
históricamente, piensa en nuestros padres, en toda la vida, el consumo de radio ha sido, y las empresas de radiodifusión que hay en los países, bueno, Argentina fue uno de los precursores de la radio a nivel mundial, ¿no? Y en países como, te repito, como Colombia, como Perú, que han tenido conflictos internos tan largos, con territorios tan grandes y con geografías tan complicadas, pues era la radio el Claro, primer los que recurso mantenían la comunicación, claro, de correcto. comunicación Mantenían y con de esa noticias. información. Y el audio, la radio en estos países tiene algo que es bien importante, que lo hemos hablado hasta el cansancio, que es el tema de la credibilidad, ¿no? Las personas que le creen a la radio y le creen a los medios que están asociados a la radio. Y piensa que la radio hoy no es, la radio en el caso de Perú también es video hoy por hoy, ¿no? Tú entras al sitio web, tú entras al canal de televisión, tú puedes ver la consola mientras están transmitiendo, mientras estás en un programa de radio, estás teniendo una transmisión simultánea en video. Entonces hay como muchas sinergias, pero no se nos olvide el gran fenómeno del audio que es el podcast, ¿no? Y el podcast es la posibilidad que tú tienes de hacer una parrilla de contenidos a tu gusto. Me refiero al consumidor. Y entonces tú ahora puedes escoger el podcast, tú ahora puedes encontrar los grandes diarios del mundo con podcasts en las plataformas como, no sé, como Ah, el sí, New York Times, por ejemplo, el Washington Post, y todos estos grandes diarios tienen ya podcasts en inglés, en español y en muchos otros idiomas que si tú quieres estar enterado, pues ingresas a X hora del día y tienes todo el contenido. Pero si después de eso vas en el tráfico, te estás desplazando o estás trabajando y quieres un reportaje sobre un tema puntual, pues lo buscas. O hay escucha, podcasts así es. de investigación o el programa radial que te perdiste, pues lo escuchas en otro momento del día también en formato de podcast. Y aquí está, por ejemplo, uno de los podcasts más escuchados en América Latina, que es de una presentadora mexicana, Marta de Baile, que ha sabido, que tiene su programa en radio todos los días, pero Ha sabido posteriormente trasladarlo a hace, forma. hace unas adaptaciones al formato y lo tiene en formato de podcast. Y creo que en el año antes de la pandemia, 2019 o 2020, no me acuerdo bien, ganó el premio como el podcast más escuchado de Spotify en América Latina. Entonces, esa es la gran tendencia, la posibilidad que tienen ahora las personas de armar su parrilla de contenidos de audio a través de sus plataformas, ¿no? O a través de los dispositivos que escuchan. Y vea, aquí es bien importante tener en cuenta que esto no está reñido. Yo no creo o no visualizo un podcast robándole, digamos, participación a la radio. Yo más bien veo una sinergia ahí súper fuerte en la Un que complemento, por supuesto que sí. exactamente, en la que los programas radiales que tienen duraciones definidas por parrilla, por compromisos, por lo que sea, pueden explayarse en el formato del podcast o pueden ser trasladados para que la persona los escuche a lo largo del día en diferentes Correcto. momentos. Correcto, Eh, eso me lleva a publicitar que también tenemos, el IAB tiene su podcast y que ya tenemos colgados los primeros audios. Este también tendrá, por supuesto, su segmento especial. Bueno, oye Francisco, mira de cuántas tendencias hemos hablado, ¿ah? Ya se nos va perdí la, la cuenta. se Ya. nos va se nos va la entrevista. Eh, ¿Qué podemos decir en estos últimos minutos sobre el futuro en realidad de la publicidad digital en el Perú? Partiendo de la base que todos hemos registrado un incremento de la inversión, cuando te digo todos lo hemos hecho es porque hay varios estudios, ¿no? Hay varios informes, la Asociación de Agencias de Medios, sé que también Alberto Cabello y también he visto por ahí, sin ir muy lejos, me parece que también la Asociación de Anunciantes tienen sus propias formas de extraer información. Nosotros acabamos de lanzar el informe de inversión solo digital, porque eso también quiero aprovechar y mencionarlo. Nosotros relevamos información de nuestros socios solamente de la inversión en formatos digitales, ¿no? ¿Qué piensas? Este crecimiento que hemos tenido, que además, como lo hemos hablado y lo hemos dicho varios ya, que nos ha hecho pasar de algo que pensábamos que se iba a dar en el Perú en 5 años, que es, por ejemplo, el hecho de haber alcanzado
y pasado a la inversión de la televisión, no por mucho, pero ahí. Eh, ¿Qué piensas tú que va a ser o que puede ser una tendencia para los próximos años? ¿Un continuo crecer? Permíteme, sí, permíteme, voy a hacer ahí una cuña también en línea con todo esto que tú mencionas digamos, de estudios sobre inversión publicitaria digital, que también Kantar y Open Media y Admetrics se unieron en este 2021 para unificar de alguna manera las métricas de monitoreo y presentar en la plataforma con las mismas categorías y la misma taxonomía todas las informaciones. Creo que es una herramienta súper útil para el mercado en el día a día de estimaciones, de control, etcétera, etcétera. Entonces, sí, claramente el tema digital es un tema de una relevancia y de una pertinencia impresionante. Pero vea, yo sin lugar a dudas quiero decirte una cosa y es que todos los formatos de publicidad digital crecieron en los últimos años, ¿no? La publicidad de videos online, la publicidad en stories de redes sociales, el contenido de influencers, los feeds en redes sociales, el display, la televisión en streaming, la publicidad en podcast. Pues, el podcast, es que me puedo quedar aquí porque tiene mucha versatilidad y hay muchos formatos, incluso Formato. si hablamos del digital out of home también, ¿no? Y ahora Correcto, con el correcto. tema. Las pantallas Digital Out of Home, lo tenemos ahora considerado, inclusive lo estamos relevando esa información. Sí, Exacto. efectivamente, mucho formato, variaciones de los formatos, nuevas posibilidades, entonces Exacto. obviamente. Y entonces allá hacia donde yo voy, yo creo que eso es una tendencia bien importante, ¿no? Yo creo que lo que sí va a pasar es que nosotros como industrias tenemos que definir con todos estos cambios que se dan de manera tan rápida qué es publicidad digital y qué no es publicidad digital, ¿no? Para poder tener una mejor clasificación. Entonces yo te pongo un ejemplo. La televisión lineal que tiene simulcast en plataformas de streaming, ¿no? Y que se negocia la publicidad tanto para la plataforma digital como para la televisión lineal. Entonces, ¿cómo la contabilizas? ¿Para qué lado va? ¿Qué es digital y qué no es digital? Porque es que ningún medio ya no es digital, creo yo. Si existe, pues no lo conozco. Todos los medios que están, digamos, en plataforma. Claro, todos los medios tienen su plataforma digital, por supuesto. Entonces yo creo que ahí, igual a como lo han hecho muchas industrias, pasa por un tema de acomodo y de clasificación y definición del concepto de digital, porque es que, vea, todo es digital ahora. Sí, ¿Me entiendes? sí, sí, Entonces sí. yo creo que ese es un punto ahí que se tiene que revisar. Pero entonces, al respecto, sí, la publicidad digital está creciendo, ¿sí? También como resultado de que tuvimos unos 2 años en que el marketing y la gestión de medios y de comunicación estaba muy orientada a resultados rápidos, ¿no? Vamos a invertir rápido porque necesito recuperarme rápido de la crisis que salió, ¿no? Sabemos que hay otros medios en otros momentos de construcción de marca que son muy importantes, digamos, para la construcción de marca, que no necesariamente o únicamente están en lo digital. Entonces yo creo que también vamos a pasar por un reacomodo de acuerdo a las necesidades de medios y de marketing que tengan los anunciantes de la gestión de marketing y vamos a poder ver cómo se estabiliza de alguna manera ese tema del consumo, perdón, de la publicidad digital, si es que llegamos a cierta recuperación del tema de pandemia y logramos normalizar un poco más la vida, que como ya vimos, creo que es algo que no se va a dar 100%. Es decir, volver a como estábamos a inicios No, del 2020, creo que no va a pasar. creo que no. Dos mensajes aquí importantes relacionados con esto, vea. Las marcas más resilientes, las marcas más importantes, las marcas que han aguantado las grandes crisis a lo largo de la historia, son marcas que nunca han dejado de anunciarse, ¿ok? Las marcas que han crecido durante momentos de muchísimos problemas son marcas que nunca han dejado de anunciarse. El crecimiento, por ejemplo, de Tesla durante los últimos 2 años en valor de marca, el crecimiento de TikTok a nivel de marca, el crecimiento de Instagram a nivel de marca, el crecimiento de Apple, bueno, de todas estas grandes, es porque durante los momentos más complicados de la pandemia, durante los momentos más difíciles, estuvieron al lado de los consumidores.
Y no se nos olvide que un 96% de los consumidores latinoamericanos dice que las marcas tienen que seguirse anunciando en los momentos de crisis y tienen que sentir que acompañan a las personas y que le hacen la vida más sencilla. Más Eso por fácil. un lado. Y lo otro que a mí me parece súper importante es que las marcas, los anunciantes y todos los que están en el mundo de la publicidad tienen que pensar que no todos los medios son idóneos para todas las estrategias y que entre el mundo online y el mundo offline hay una sinergia súper poderosa para la construcción de marca. Entonces, como que se han tratado de rivalizar los dos mundos. No sé si tienes la Pero, misma percepción. claro, no, sí, a ver, yo vengo del otro mundo, yo soy parte, yo particularmente soy parte de ambos mundos. El tema Ujú. está en cómo efectivamente la gente entiende que hoy todo es digital y que efectivamente tienes que haber hecho este trasvase de saber qué cosa es qué para efectos de la inversión. Y lo otro que me parece que también es entendible es que la flexibilidad del digital y la cantidad de formatos lleva efectivamente a las marcas a hacer estas compras y muchas veces nos olvidamos, como dices tú, del mix. O sea, creemos que todo debo ponerlo en un lado y la verdad es que hay que hacer un mix de medios. Ese es parte, o sea, es el principio básico de la gestión de medios. Yo debo tratar de estar no en un solo medio, sino de hacer este mix entre diversos medios que me ayuden a la mejor ejecución. Y entonces pasa lo contrario, entonces resulta que te llevas toda la publicidad para algún player digital y dices, uy, se me cayó, no sé, el valor de marca, o se me han caído las ventas, entonces, ya digital no me Luego sirve, entonces todo. me llevo todo para el otro lado. Entonces, Claro. es como tener un balance. Y mira que, por ejemplo, vea, nuestros estudios nos indican que unos medios que parecieran ser tan disímiles, por ejemplo, como la televisión, el Facebook, la vía pública y los periódicos, tienen una sinergia súper fuerte, por ejemplo, para la construcción de marca. ¿Ves? Se Entonces, como trabajan tú dices, bien, claro, cuando se trabajan en equipo. exactamente, hay que hacer ese análisis previo para poder optimizar esas inversiones. Por ejemplo, a mí nunca se me hubiera pasado por la mente, o era algo que no conocía hasta que vi esta información, estos estudios, que el display, ¿ya? Y los diarios y los periódicos tienen una sinergia fuerte en promoción. Pero después tú te pones a pensar la relevancia que tiene el display con los diarios digitales y dices, sí, pero por supuesto, hay cierta afinidad ahí entre ese tipo de formatos, ¿no? De formato, claro, se leen, está muy bien. Ahora, otro detalle que también te pongo en la mesa. A raíz del informe de inversión, por ejemplo, vimos, contrario a lo que decimos, es una tendencia fuerte el video, que habíamos decrecido un poquito en video frente a el 2021. Y cuando te pones a investigar, ¿no es cierto? Te pones a ver de dónde viene esa caída, por muy ligera que sea, te das cuenta que tiene que ver justamente con cómo se hizo ese mix de medios y cómo es que pasamos del performance, ¿no? Una época era todo branding, nos pasamos todo al performance. Así es. En ese pasar todo al performance y abandonar el branding, se ha hecho prueba y error, porque también tenemos que hacer mea culpa los que están en el mundo de la programática para saber que, bueno, eso como te digo, podríamos hablar horas de horas, es otro capítulo de otro programa, de transparentar esta programática, de mostrarle a las marcas qué hay, cómo se hace la programática, que no es simplemente programar y comprar por comprar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque después, al no entenderse bien esto, es que viene, y esto ha apuntado directamente a los resultados, por ejemplo, de video, es que viene que esta compra de video en programática no termina siendo lo que se esperaba, entonces corres, sacas esta plata, la mueves y la llevas hacia el mundo a través del branding. Entonces, y es importante hablarlo porque además, como has dicho tú, en estos momentos en donde las marcas no están haciendo presupuestos o planes a largo plazo, sino más bien actividades concretas, ¿no es cierto? El pasar este dinero de un lado, como dices tú, no es que haya platas para todos. Entonces, el pasar, no, los presupuestos no son así, infinitos. Entonces, el pasar estas platas de un lado para otro también te genera este tipo de lectura, pues, ¿no?
Y ahí volvemos a lo que hablamos al inicio, a la importancia de los datos, de tener información, de usar bien la información, porque todo eso está disponible. Todo esto tienes manera de entender cuál es el mejor mix que te conviene para el momento, para el objetivo de la marca, ¿no? Para construcción, para mantenimiento, para promoción, para lanzamiento, en fin. Eso, hay gente experta en ese tema. Pero... Correcto. Oye, me ha dado muchísimo gusto conversar contigo. Mira, se nos ha pasado la hora rapidísimo. No, Bea, muchísimas gracias. Y Siempre un gusto tenemos también. mucho por hablar. Yo espero verte en el webinar que vamos a tener sobre tendencias, en donde vamos a mostrar ahí sí más cuadros, más data, ¿no es cierto? Más data de la que podemos mostrar ahora en esta corta, ni tan corta entrevista. Gracias, Francisco, gracias. Muchísimas gracias, Bea. Saludos, cuídate mucho. Cuídate, chao.